Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por el trabajo conjunto, gracias Santiago y todos los equipos. Es un gusto para mí estar presentando lo que estamos haciendo en conjunto hoy, que es para ustedes, para las funcionarias y los funcionarios que trabajan en territorio, y es un gusto también moderar el panel con alguna exigencia de tiempo que me han insistido, así que les voy a pedir disculpas por si soy exigente. Bueno, entonces voy a tratar de yo ser muy breve con esta presentación, que no se proyecta, pero bueno, la voy contando. Bien, entonces, Diplomatura Latinoamericana para la Vivienda Justa y Sustentable tiene que ver con reconocer el compromiso de quienes gestionan programas de vivienda en territorio todos los días. Nosotros trabajamos desde las organizaciones que yo coordino con distintas ciudades, probablemente hemos trabajado con ustedes, con algunas sé que ya nos vimos y trabajamos, entonces desde la sociedad civil, desde una organización de la sociedad civil, pero siempre creyendo en el Estado y creyendo que la herramienta para garantizar el acceso universal a derechos es el Estado, y entonces que todos, tanto desde el Estado como de la sociedad civil, lo mejor que podemos hacer es fortalecer al Estado, darle más capacidad para que pueda cumplir esa función que es tan importante, o esas funciones que son tan importantes como se vino a decir acá. Entonces, desde esa perspectiva desarrollamos una diplomatura, que es un curso de formación corto y práctico para tomar ese compromiso que tiene un inmenso potencial y aportar algunas herramientas que puedan mejorar la gestión, entendiendo, como decíamos antes, la importancia de que el Estado sea lo más eficiente y efectivo posible y que nuestros recursos lleguen de la mejor manera a quienes más los necesitan. Entonces, esta propuesta formativa tiene tres ejes o está orientada por tres cuestiones. La primera tiene que ver con la idea de la vivienda popular sustentable, y entonces trabajar con la narrativa de la vivienda sustentable, que es aquella que se desempeña bien en lo social, en lo económico y en lo ambiental, y orientarla a quienes más necesitan de que la vivienda se desempeñe bien en esos tres ejes, que son los sectores populares. Muchas veces queda relegada esta idea de la vivienda sustentable a las minorías, digamos, a los sectores más acomodados, y nosotros entendemos que debería ser al revés, que quienes primero tienen que acceder a ese tipo de vivienda son los sectores más postergados, y entonces los habitantes de los barrios populares. Bien. Segunda cuestión, vincular lo más posible el conocimiento técnico con la gestión territorial, el conocimiento que se desarrolla en la academia, por ejemplo, con el conocimiento que viene del territorio. Eso es un ejercicio que siempre entendemos que vale la pena, al que nos dedicamos. Ahora yo específicamente, y no por hablar de mí, sino por ponerles un ejemplo, ayer llegué, yo estoy viviendo en Boston, haciendo un posgrado en una universidad que se llama MIT, y trabajando desde allá para acá, haciendo el mayor esfuerzo posible por entender cuáles de esos desarrollos de punta hoy en el mundo nos sirven a nosotros acá y ahora en nuestros territorios. Y hay muchos que sí nos sirven siempre que se haga ese ejercicio de adaptarlos y de traerlos para acá y de combinarlos con el conocimiento que surge de los territorios. Y a la vez, la importancia de intercambiar esas experiencias y esos conocimientos. Nosotros, antes de ayer, tuvimos una reunión con Santiago y con el director de este programa internacional del MIT para abrir la puerta a vincular esa universidad de excelencia, que es una puntual, entre tantas, pero bueno, esa con nuestras ciudades en la Argentina y en América Latina,
Y entonces ese intercambio de experiencias, de buenas prácticas, así como de errores y de soluciones, entendemos que siempre es de gran utilidad y es también contenido de la diplomatura. Ahí estamos, qué bien. Bueno, entonces todo eso es lo que venía a contar. Entonces algunos de los ejes temáticos: el derecho a la vivienda como un derecho. Decía antes, bueno, el Estado y la política pública como garante del acceso universal a derechos, y la vivienda como un derecho asociado fuertemente con otros. Entonces, por ejemplo, la salud, la seguridad, la calidad de vida, la inclusión económica, el salir de la pobreza energética, etcétera. Poder caracterizar la problemática de la vivienda en cada territorio y en cada ciudad, su distribución a grandes rasgos, si el problema es cuantitativo y entonces la necesidad de construir más viviendas, o la parte cualitativa del problema, es decir, la vivienda existente que no se desempeña correctamente, y cómo medir eso y cómo mejorar eso. ¿Qué es la ciencia de la vivienda y cómo se aplica acá y ahora con nuestros territorios? ¿Cómo se usa la vivienda? Entonces, cómo cada familia hace uso y el mejor uso posible de esa vivienda. Las estrategias y metodologías para el mejoramiento habitacional, para el mejoramiento habitacional sustentable, a su vez cómo eso se puede financiar, cómo usar mejor los recursos que existen y a dónde existen recursos, a la vez que si esos mejoramientos van a estar a cargo de las propias familias, bueno, cómo se puede acompañar eso de la mejor manera. La primera edición de la diplomatura va a ser nacional, va a ser para municipios de la Argentina, y esto coordinado y acompañado por el Ministerio, y el año que viene va a comenzar la edición latinoamericana. Dos palabras de la ciencia de la vivienda. Entonces es una cantidad de conocimientos que son técnicos y sociales que se pueden aplicar a estudiar mejor la vivienda que existe en nuestro caso y cómo se desempeña, cuánto está garantizando la salud, la seguridad, la calidad de vida de las familias y cómo está usando, consumiendo los recursos. Hay una cantidad de conocimiento y tecnología que se puede aplicar y que es importante aplicar, que de vuelta tanto desde lo técnico como desde lo social, para entender, por ejemplo, cómo es la calidad del aire interior. Nosotros pasamos muchas horas de nuestra vida en la vivienda, entre el 70-80% de nuestro tiempo adentro de la vivienda. El aire que respiramos nos puede hacer bien o nos puede hacer mal. Es importante conocerlo, medirlo y en general es fácil de resolver. Bueno, así como el aire, está cómo se mueve el calor, cómo se mueven las energías, qué pasa con la humedad, etcétera, etcétera. Todo es una cantidad de aspectos que se pueden medir y a partir de medirlos, mejorarlos, ¿sí? Entonces, esto es producto de algunas que hemos identificado como buenas políticas públicas de vivienda en distintas partes del mundo y bueno, fuimos haciendo el trabajo, seguramente en algunos de los municipios lo hemos aplicado, fuimos haciendo el trabajo de adaptarlo para poderlo aplicar y ahora nos toca poderlo transmitir. Entonces, poder sumar algunas de estas herramientas de vuelta a las funcionarias y funcionarios que con mucho compromiso desde el territorio pueden beneficiarse de algunas herramientas técnicas más. Va a haber una parte virtual a través de un campus virtual que pueden encontrar en campusvirtualfovicen.org y una parte presencial donde esto se pone en práctica en distintas ciudades donde estamos desarrollando estos programas. En principio, al momento y antes de su lanzamiento, hay dos universidades nacionales, las dos de la provincia de Buenos Aires, que están certificando esta diplomatura, la UNAUR y la Universidad Nacional de Mar del Plata, y próximamente estamos trabajando para que se sumen más universidades de distintas partes del país y en la edición latinoamericana de Latinoamérica. Eso es lo que les presento y ahora con gusto pasamos a la parte más interesante, que es escucharlas a ustedes. Gracias.
Hacemos un aviso antes de continuar. Les recordamos que sigue vigente la plataforma para realizar preguntas a toda la mesa. Bueno, nos toca entonces el gusto de escuchar a Magdalena Sierra. Ella es jefa de gabinete de la Municipalidad de Avellaneda en la provincia de Buenos Aires y nos va a presentar sobre la experiencia de Villa Tranquila. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Especialmente quiero agradecer al ministro Santiago, mi querido compañero Santiago Maggiotti, por invitarnos a compartir nuestra experiencia, y a todos los compañeros y compañeras del ministerio, porque la verdad que trabajamos codo a codo. Quiero también saludar especialmente a mis compañeras y compañeros del municipio que están acá, porque esta gran experiencia de Villa Tranquila es un trabajo colectivo, es un trabajo que iniciamos hace 20, pero el sueño de urbanizar junto con mi compañero Jorge Ferraresi lo iniciamos desde que nos conocimos, hace 30 años y un poquito más. Así que antes de empezar a charlar un poco sobre la urbanización y la experiencia en Villa Tranquila, yo les quiero mostrar a dónde está Villa Tranquila. Yo soy del municipio de Avellaneda, es un municipio pegadito al riachuelo, pegadito a Cava, y mi municipio tiene 54 kilómetros cuadrados, somos más o menos 400.000, y yo me sumé a este equipo que sigue hoy conduciendo mi compañero Jorge, y me sumé allá por el año 93. Y quiero un poco poner este marco porque nosotros en Avellaneda, Jorge era secretario de Obras Públicas y tuvimos que pasar todos los 90 con mi compañero acá presente, Guillermo Pese, que la verdad que fueron épocas duras, Guille. Trabajamos un montón donde había un concepto, ¿sí?, que en el conurbano nos decían allá desde el gobierno nacional y provincial que viviendas en el conurbano no, porque había que hacer vivienda social, ¿sí?, al interior. Nosotros, imagínense que estamos pegaditos, primer cordón, y la verdad que quiero resumirlo, ¿no?, esta complejidad. Yo creo, Guille, o por ahí estaba el negrito López Arrojo, el arquitecto López Arrojo, que yo creo que hicimos en 10 años 150 casas, nada más. Casas donde eran a duras penas, 42 metros cuadrados, sean 2 o sean 8, donde el crecimiento que se planteaba de esas viviendas era un chino. Las familias no tenían posibilidad de crecimiento en esas viviendas, pero nosotros teníamos, Jorge Ferraresi y su equipo, teníamos la firme convicción que sí debíamos urbanizar, que era muy complejo. El primer cordón, ¿sí?, estamos pegaditos, no tenemos tierra vacante, se tenía que generar. Y la verdad que Villa Tranquila es el resultado de decisión política, es el resultado de obstinación, ¿sí?, a la igualdad de oportunidades, a considerar una vivienda como un derecho. Entonces, dicho esto,
ahora sí, vamos a ir a Villa Tranquila. Villa Tranquila comenzó como comenzaron muchísimos de nuestros sueños. Fue cuando el expresidente Néstor Kirchner asumió y cambió todo este paradigma, ¿no? Porque empezamos que ya estábamos medio descreídos que desde el Estado se podía generar esta justicia, ¿sí? Y empezamos a trabajar en procesos de urbanización y bueno, con Villa Tranquila, que es una de nuestros asentamientos, y digo así porque me cuesta, porque hoy por hoy es un barrio, y lo dicen los vecinos, pero fue complejo y por supuesto que siempre se arranca de algún lado, y aquí arrancó con algo muy triste, que fue el proceso de desindustrialización de Argentina, y la empresa Unilever, que era la primera empresa, la primera de Unilever en Argentina, a los 2000 ya empezó en los 2000 a cerrar fábricas, hasta que en el 2005 cierra sus puertas en Avellaneda. Una fábrica que había inaugurado en el 1928 y donde se había organizado un barrio a sus alrededores, y como se organizaban siempre, ¿no? Con esta cuestión del ascenso social que después el peronismo fundó, y la expectativa de ese barrio y de esas familias era mejorar, encontrar su terreno, hacer su casa propia. La verdad que las políticas que hoy por hoy, ¿sí?, los que nos acusan a nosotros que hace 70 años que gobernamos, y la verdad que no, porque Villa Tranquila, nosotros cuando ya el 2003 empezamos a soñar con su urbanización, ya eran familias vencidas, familias que si no hubiera sido por un Estado presente, no hubieran podido, ¿sí?, tener su sueño y su derecho. Bueno, esto es un poco los datos de lo que teníamos al 2004, ¿no? 37 hectáreas más o menos, con estos datos poblacionales. Se hizo un censo y la verdad que las familias que vivían en Tranquila, casi todas estaban empleadas en Lever o estaban empleadas en otras fábricas cercanas, y el proceso, ya les digo, de los 90 hizo que el 80% de esos hogares estaban por debajo de las necesidades básicas. Ahí seguimos. Por eso, como todo, y en Avellaneda, el equipo de los arquitectos y arquitectas, desde los 90, por más dificultades, habíamos desarrollado un plan estratégico para la ciudad, importantísima, y eso nos ayudó a pensar no solo en Villa Tranquila, sino en pensarla integrada a la ciudad como corresponde. Teníamos grandes problemas. El primero de todos era que se inundaba. Había sectores que estaban a menos de 3 metros de la cota de inundación, y había que hacer obras realmente importantes, pero por sobre todas las cosas teníamos que lograr que los vecinos
y las vecinas nos creyeran que llegábamos para quedarnos. Porque esto es lo importante, porque cuando uno habla de estado presente, pero el estado presente es una vez cada tanto, y es difícil, es difícil. Las urbanizaciones de este tipo, y esto nos lo marcó siempre Jorge, que era para quedarnos, y estos grandes desafíos que no había plazas, no había calles. La única calle era la principal, Esteves, donde no teníamos cloaca, no teníamos agua, no teníamos luz. Y los vecinos descreídos. Entonces, bueno, fue un desafío bastante importante y también algo teníamos claro, que no queríamos vivienda en altura, porque las últimas experiencias en viviendas sociales en Avellaneda habían sido viviendas en la altura. Los que son de allá conocerán el barrio Nicolás Avellaneda, Corina y otros tantos, donde la verdad que la complejización social es enorme, porque la verdad que no tenés arraigo, no lo tenés. Entonces, más que enseñar a vivir, es ir, instalarse y empezar a charlar con los vecinos y vecinas de cómo quieren vivir. Creo que esto fue lo más importante, y para desarrollarlo se creó dentro de la Secretaría de Obras Públicas 2 equipos que iban a trabajar en concordancia y consonancia. Un equipo técnico y un equipo social. Interdisciplinario porque la complejidad de la urbanización así lo requería. Necesitábamos hacer obras importantísimas, pero por sobre todas las cosas, verificar y hacer que de ese espacio se empezara a hacer ciudad. Y era muy complejo porque es muy grande Villa Tranquila. Y teníamos sectores donde no se hablaban, donde no se podía ir de una cuadra a la otra porque los vecinos no querían ni siquiera hablarse. Entonces, imagínense, en cualquier proceso de esponjamiento, todo lo que previo había que trabajar socialmente para que un vecino que no se quería con el otro lograran decidir vivir juntos. Porque uno cuando urbaniza tiene que fijarse hasta esas cosas. Nosotros, desde el primer día con Jorge, sabíamos que teníamos que tener cupos para personas con discapacidad, cupos para personas mayores, que ya las dábamos en comodato. Pero trabajar por sobre todas las cosas con los vecinos y las vecinas. Ahí vamos. Yo les quiero mostrar cómo es al 2005, cómo era y cómo es hoy por hoy Villa Tranquila. Y siempre la verdad que se empieza por algún lado, ¿no? Y como les contaba, se empezó por el predio de Unilever, donde el que está en verde, y sobre este costado estaba libre. Entonces ahí íbamos a empezar el esponjamiento. Y sabíamos que no era solo poner ladrillo sobre ladrillo, ¿sí? Era estar y seguir estando y seguir. Y por eso yo quiero mostrarles también estos números. Entre el 2006 y 2015
logramos hacer 498 viviendas, ¿sí? En la segunda etapa, que ya varios anteriores han marcado, miren, solo 8. Pero ¿saben lo que pasó ahí entre el 2015 y 2019? No nos fuimos de Villa Tranquila, no nos fuimos. Y sabíamos que no nos teníamos que ir, no solo por los vecinos, porque nuestro compromiso es con ellos, sino también porque sabíamos que obra que abandonábamos no la íbamos a poder recuperar, porque era el sálvese quien pueda. Y así llegamos al 2019, donde la verdad que es fabuloso sentir que 179 viviendas ya las pudimos entregar y estamos en 485 en ejecución. Eso, bueno, hay una cabeza pensando que es la del compañero Jorge, que ha hecho esto posible. Así que bueno, vamos rápidamente a mostrarles cómo empezamos. Y yo con esto quiero también hacer hincapié en esto, ¿sí? Porque esto no lo hubiéramos podido hacer si no hubiéramos tenido programas, ¿sí?, del Estado Nacional como Promeva, y allá las veo y las quiero, Patricia Palenque. Las quiero un montón porque la verdad que trabajamos mucho. Nosotros, si no hubiera sido por Promeva y por esta necesidad que nos imponían de, no, se hacen mesas de trabajo. Y ahí un poco que nos peleábamos al principio, porque nosotros decíamos, nosotros formamos parte, y me decían, no, las organizaciones sociales del barrio y con Marce también, trabajábamos hasta que la verdad que nos entendíamos y vimos que pensábamos lo mismo. Y nuestro deseo era igual. Hicimos redes troncales de agua, de cloaca, para las viviendas, pero también para esos cientos de pasillos que nos quedaban, porque cuando se mudaban 50, quedaban 500 mirando esas viviendas. Y nosotros, mientras tanto, teníamos que trabajar con todo el barrio. Todo el barrio se tenía que sentir parte. Gracias, Promeva. Gracias, Promeva, porque los vecinos hoy se siguen acordando cuando por primera vez ellos fueron protagonistas y les iban a contar en los encuentros a otros vecinos de otros barrios cuál había sido su experiencia. Y eso nos ayudó a ver, primero, qué infraestructura se precisaba, porque teníamos contacto con los vecinos y surgió el jardín de infantes, el maternal, el club. Terminamos al 2015 con polideportivo dentro de Tranquila, con plazas, con los vecinos diciendo, somos un barrio. Y eso fue lo que nos ayudó entre el 2016 y 2019 a conservar los terrenos para que no los ocupen, porque acuérdense que al 2018 era sálvese quien pueda. Y nosotros pudimos, por la presencia del Estado presente siempre, conservar esta llama en los vecinos, creyéndonos. Y así llegamos al 2019, donde, esperen que me olvidé de pasar, estas son imágenes de, en esos momentos de todas las obras que hicimos con Promeva, así como fuimos avanzando. Ustedes lo leen, no voy a andar contándoselos.
otros sectores, porque sectorcito que teníamos libre, hacíamos 3 casas, ¿o no? Hacíamos 5. Si hacíamos 20, Gardel. El tema era no parar. Y muchas veces nos surgían así como contradicciones de decir, bueno, ¿de cuánto hacemos la calle? ¿De qué ancho? Y no, pero bueno, tiene que pasar un coche y otro que estacione. Bueno, pero a más calle, menos casas. Eso es urbanizar el conurbano y eso es poder hacerlo en conjunto con los vecinos. Bueno, como les contaba, ahí vamos. Este que está acá, ese grandote, ese es un club, el Club Esperanza, que fue uno de los primeros que financió Promeva, donde me acuerdo que al año, no sé, 2006, un poquito más, los vecinos vinieron, porque los pibes tenían un equipo, un club, pero sin espacio, sin lugar. Entonces, bueno, hoy por hoy es uno de los clubes que tenemos hermoso en Villa Tranquila, porque urbanizar es eso, es el derecho a la ciudad y es el derecho al esparcimiento, es el derecho al deporte, para todos y para todas, es el derecho a la cultura, a poder salir y que no se te embarren los zapatos, es poder ir a la escuela. Eso es urbanización y a eso nos dedicamos y queremos seguir dedicándonos. Así que el 19 vamos más. Bueno, esto era un poco lo que les contaba, que igualmente con Promeva pudimos seguir trabajando en este periodo entre el 2016 y 19, se construyeron para todo el sector que habíamos hecho las viviendas, las redes de gas y pavimentos. Y acá nos quedamos, perdón por lo extenso, pero estas son cosas importantes y que también un poco Villa Tranquila tiene que ver con lo que pasó después a nivel nación, ¿sí? Porque el ingeniero Ferraresi, al 2015, ¿sí?, había acordado con otra empresa grande poder tener ese predio para poder seguir urbanizando, porque ya nos habíamos ralentizado, porque cuando sacábamos, construíamos 10 familias, después ya construíamos 10 casas, después ya, digamos, cada vez nos quedaba menos terreno. Ya teníamos el proyecto, ya teníamos todo, y vino Macri, ¿sí? Todo paralizado. Pudimos sostenerlo en estos 4 años, pero yo quiero, digamos, poner Alianza, porque realmente Alianza fue un poco, digamos, la experiencia que tuvimos en Avellaneda y en tantos lados de las 55.000 viviendas paralizadas, ¿sí?, y que dio origen al reconstruir. Entonces, bueno, aquí vamos con la segunda, ya la tercera etapa, donde también seguimos, paralelamente a la construcción de viviendas, se sigue haciendo ciudad, se siguen haciendo clubes, instituciones, donde, miren lo que es, fabuloso. Perdónenme, pero bueno, tengo emoción. Y esto se pudo hacer justamente por eso, porque cuando hay gobiernos que quieren a la gente, estas cosas se pueden hacer, y aquí yo quiero, vamos a apurarnos un poco porque
el compañero me está diciendo que me faltan nada. Otro día les cuento más despacio. Fíjense esto, donde después seguimos con aperturas de calle, porque la urbanización en el conurbano no es solo hacer casa nueva, ¿sí? A partir de lograr abrir una calle, ya generás ciudad, ya generás no tener que desarraigar a alguien, y eso es también en la etapa que estamos transitando, porque esa es la complejidad que tiene Villa Tranquila. Pero yo esto quiero también decirles, nosotros a partir de la llegada de Jorge al ministerio, pudimos cambiar esos 40 y pico de metros cuadrados y era inamovible a tener viviendas de 64 metros y que creo que eso es un derecho y la verdad que yo me siento orgullosa de pertenecer a este Estado. Esas eran las viviendas de antes, estas son las de ahora. Donde en Avellaneda todas las plazas son iguales. Estemos en Avellaneda Centro, en Villa Tranquila, en Villa Azul o en Domínico. Son todas iguales, con todo el equipamiento necesario para convertirnos en lo que somos, una ciudad cuidadora, porque nosotros nos cuidamos entre nosotros y son importantísimas las instituciones, porque hacemos red, que eso es lo más importante. Y otra cosa que también les quería destacar, esta última etapa a partir de la finalización de la pandemia, nosotros las viviendas se construyen y no solo pensando en que venga tal empresa constructora o tal otra. Tenemos escuela de formación de oficio en las obras. Tenemos el orgullo de tener más de 150 mujeres albañilas que nos costó formar, pero tenemos un orgullo enorme y también tiene que ver con el arraigo. Estas son el nuevo jardín, el club que les contaba, el poli. Esto es un nuevo polideportivo. Pileta climatizada va a tener para nuestros pibes y nuestras pibas, ¿sí? Porque esa es también la forma de quitar desigualdades sociales, ¿sí? Todos tenemos derecho a la misma ciudad. Cuidados. Estos son los clubes. Y también, por supuesto, la regularización dominial, porque todos queremos tener la escritura de nuestra casa. Nosotros sacamos el DUAD, que es un documento que era municipal en estos años terribles, que ni siquiera trabajó la Escribanía General de Gobierno. Entonces, les dábamos un documento para que pudieran hacer sus trámites de su casa. Algo, la luz, algo. Por supuesto que a partir del gobernador Axel esta situación se mejoró infinitamente y hoy por hoy estamos entregando escrituras de casas hace pocos años entregadas, donde antes era esperar 50 años para tener tu escritura. Bueno, y con esta foto final termino, donde nosotros antes mirábamos a Cava y ahora ellos nos miran a nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, nos toca presentar ahora a San Martín de los Andes. Carolina Maya y Alejandra De Boni son asesoras del Instituto de la Vivienda y Hábitat del municipio de San Martín.
Me dicen que estamos un poco pasados con el tiempo. Sí, porfa, pueden ser lo más breves posibles. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, voy a ser muy breve. La convocatoria del Ministerio, gracias Ministro, de parte del director del Instituto, Carlos Menéndez, y de nuestro intendente. Muy brevemente, porque la protagonista es Alejandra, que tiene que contarnos toda esta linda historia del barrio intercultural. Simplemente contarles que, bueno, tanto Alejandra como yo somos dos militantes del Hábitat hace casi ya 2 décadas, para mí las décadas ganadas. Trabajé en Moreno, 17 años, Matanza. Bueno, la vida me llevó al paraíso, que es San Martín de los Andes, y ahí, bueno, aparece esta cuestión de la ciudad turística para vivir como un decreto en un plan estratégico de San Martín de los Andes 2030, que por supuesto esa ciudad turística para vivir entiendo que se pone en crisis cuando empezamos a pensar qué pasa con los residentes de esa ciudad, cómo está el Estado local ahí presente para esto que decía Ana del extractivismo urbano que aparece con un mercado inmobiliario voraz por la tierra, por un municipio que tiene en rango número 3 el valor del suelo urbano en su distrito, y todos los desafíos que eso conlleva a la hora de tomar decisiones desde un Estado local, con una masa crítica todavía en formación, que, bueno, que necesita mucha capacitación y mucha asistencia técnica para la conformación de sus proyectos y para dar respuesta a un montón de problemáticas que le pasan a estas ciudades intermedias, chicas, turísticas, que por un lado tienen como atractor el turismo, el paisaje y un montón de actividades que son parte del motor y del éxito productivo de la ciudad, y a la vez son también generadores de expulsión, de gentrificación, de un montón de procesos que van sucediendo. Este es un plano les voy a pasar muy rápido la presentación, así Ale nos cuenta bien lo del intercultural, que es lo que hoy vale la pena contar como experiencia positiva. Hoy San Martín de los Andes está atravesando, entiendo, una de sus mayores crisis a nivel habitacional. Vamos por la 9ª ordenanza de declaración de emergencia habitacional, con una demanda de vivienda de casi 3.000 familias en una ciudad que tiene 40.000, 45.000. O sea que quizás no estamos hablando de la cantidad de habitantes y de vecinos y vecinas de Avellaneda o de otros distritos, pero es un problema el tema del alquiler, que venimos con muchos compañeros que me encontré hoy acá discutiendo, del alquiler permanente, que ya casi no existe porque se lo come el turístico, el permanente, la plataforma y un montón de otras problemáticas que hoy a nivel nacional tienen una respuesta, pero a nivel local en cierta medida estamos ahí como todavía medios trabados. Y eso que la ciudad de San Martín de los Andes tiene un potente sistema de trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo y el Consejo Deliberante. Y además tiene una herramienta de gestión muy importante, que yo la he vivido en carne propia en otros municipios, que es que tiene un instituto descentralizado. Cuando hoy hablaban creo que Eduardo hablaba de la descentralización, me parece que es importante sostener esos modelos de gestión que avanzan en una mirada integrada, interdisciplinaria y a la vez, bueno, nada, que son resorte para articular con el resto de las áreas quizás un poco más estáticas, como es Hacienda, planificación y demás. El contexto actual de crisis, acá se los dejo, voy a ser respetuosa ahí de nuestro coordinador de la mesa para no irme más tiempo, pero bueno, estamos con esta cuestión de un suelo que se lo disputan entre muy pocos, mucha inversión y mucho dinero solamente para la vivienda turística, el alquiler turístico temporario y demás, y la producción de suelo urbano nuevo, con la deficiencia de las llegadas de las infraestructuras. También esto es cierto, ¿no? El casco
de San Martín de los Andes tiene servicios, pero luego cuando te vas hacia las Chacras y hacia ahí casi el límite con Junín, estamos bastante, bueno, más cortos de lo que tiene que ver con infraestructuras, vialidades y demás, que es un poco lo que decía acá la compañera. Bueno, hacer ciudad, hacer hábitat no es solamente la cuestión de la vivienda, sino que tiene que ver con esto de ver cómo se sostiene todo ese entramado, además de las matrículas en las escuelas y un montón de otros complementos que son necesarios para llevar adelante una ciudad que sigue creciendo y que si no la planificamos se la va a comer el mercado en la voluntad meramente especulativa, como hablaban hoy a la mañana. ¿Estamos a tiempo de revertir estos procesos? Por supuesto que sí, tenemos un montón de compañeros y compañeras muy comprometidas. Creo que los 10 puntos de Freddy hoy a la mañana los aplicamos en todos. En todos tenemos algo que vamos a hacer, aunque sea en menor escala y demás, los tenemos, no se los voy a enumerar, pero ahora estamos trabajando en un observatorio de alquiler. Hay ordenanzas para armar capas de planificación. Tuvimos un montón de soporte del Ministerio respecto de capacitación, equipamiento para nuestro instituto. Me parece que hay un montón de ganas, pero también se necesita masa crítica interdisciplinaria, no solamente arquitectos, trabajadores sociales y demás, sino, bueno, nada, esto un poco lo que se genera para hacer hábitat y ciudad, que es un poco aquel equipo de campo interdisciplinario de los Promevas, de colar las distintas visiones del conflicto de la ciudad, que es tan complejo. Estos son los puntos de discusión que hoy tiene San Martín de los Andes. Los invito a después, bueno, los que quieran, podemos charlar largo y entendido de qué les pasa hoy a las ciudades que son marca turística. San Martín de los Andes, todo el mundo piensa, el paraíso y demás. Y hay otra ciudad distinta, que tiene un lado B, que tiene carencias, que falta, que necesita un montón de recursos y que necesita también equipos técnicos que puedan llevar adelante proyectos para resolver a mediano o largo plazo estas situaciones. Así que, estamos con una ampliación en el ejido municipal. Hay mucha cuestión del orden de la planificación y luego de la implementación. Hay ordenanza de renta diferencial, hay ordenanzas para trabajar. Ya termino, ¿eh? 5 minutos. Ahora, Ale, te toca a vos. No. Pero hay un montón de cuestiones para trabajar en un municipio muy acotado en cuanto a su recurso humano calificado, sobre todo en los temas de vivienda y hábitat, en una ciudad pujante, rica, llena de riquezas naturales, ambientales y económicas, que también tiene mucha vulnerabilidad social y muchos vecinos y vecinas hoy en crisis habitacional. La dejo a Alejandra para que nos cuente Intercultural en 5 minutos. 5 minutos. ¿Cómo hago para...? ¿De acá? Gracias, gracias a todos. Sí, espera que... Hola, bueno, yo soy Alejandra de Bonis. En general trabajé en procesos con organizaciones sociales en autogestión de vivienda. También trabajé en procesos dentro de los institutos de vivienda, tanto en Buenos Aires como en San Martín, en la 341 acá. Y en San Martín en 2 etapas que fueron como las que más nos ayudaron las organizaciones sociales, ¿no? Las que aportaban. El barrio intercultural, esta foto es la foto de cuando esto era una zona militar prohibido pasar y ahora es un barrio intercultural. Es una alianza entre el pueblo originario y los vecinos sin techo en tierras de la comunidad mapuche Curruinca, que estaba en manos del ejército y está dentro del Parque Nacional Lanín. O sea, todos esos son los actores de esta situación, por la cual los vecinos sin techo empezaron a organizarse. ¿Cómo? Esta es la mesa de trabajo. Voy a hacer una resíntesis. La mesa de trabajo en parques nacionales, donde está la comunidad, donde están los vecinos, y se está empezando a trabajar y se genera la idea de la restitución del lote 27. Se tuvo que trabajar bastante también con el ejército.
para que se corran de las tierras. Esta es la ubicación del barrio intercultural, que es ese verde claro con respecto a San Martín de los Andes, que está a 2 o 3 kilómetros, y esta es una de las primeras articulaciones directas con el Estado, fue la ley por la cual se restituyó el lote 27, que son 400 hectáreas de la comunidad mapuche Currinca, se restituye a la comunidad y se firma en 77 hectáreas construir junto con Vecinos Sin Techo en una alianza amorosa, digamos, entre comunidad y vecinos pobres, bueno, el barrio intercultural. Los vecinos vinieron, ellos mismos generaron la ley y fue aprobada acá en el Congreso, se hicieron un viaje todos para la aprobación de la ley. Y otra de las articulaciones, a partir de, bueno, esta ley tuvo como varios antecedentes, que era ya el reconocimiento de los pueblos originarios y la factibilidad que dio Néstor Kirchner cuando fue a San Martín de los Andes, firmó la factibilidad del barrio, y todos fueron herramientas que nos fueron ayudando a la conformación de la ley. Una vez, todavía no estaba terminada de aprobar la ley y se pidió un financiamiento para un proyecto ejecutivo. Los vecinos, junto con la comunidad, se plantearon cómo querían vivir. Esto es un proyecto bastante distinto. Todo lo que es proyecto, urbanización, se decía que se proyectó un barrio medioambientalmente sustentable, los ordenadores urbanísticos, hasta los criterios de adjudicación de las viviendas, las tipologías de vivienda, todo era pensado en este financiamiento que se llamó el UMPRE, que fue un proceso de 1 año, que se llevaron adelante talleres, donde fue muy rico ese proceso. Es lo que, más que nada, ese proceso de 1 año es lo que todavía lo que generó las bases para toda una construcción de años, ¿no? Bueno, esto es cuando se entró al lote. Se estaba haciendo este proceso de 1 año de diseño participativo y salió la ley, entonces se pudo acceder al barrio intercultural. Este es el presidente de Vecinos Sin Techo, el lonco de la comunidad en ese momento, Carlos Currinca. Bueno, y una vez que accedimos, salió el 2013 el primer financiamiento para 56 viviendas. Que con esto construimos 4 manzanas. Este financiamiento, bueno, acá estamos trabajando en el Instituto de Vivienda. En ese momento, Vecinos Sin Techo estaba muy activo, política y socialmente, en todo San Martín. Pensaba políticas no solo para el barrio intercultural, sino para distintas respuestas a todo San Martín de los Andes. Y había 4 o 5 vecinos de organizaciones sociales, más que nada Vecinos Sin Techo, trabajando dentro del Instituto de Vivienda. Hubo que conformar 2 cooperativas de trabajo porque así lo marcaba el financiamiento, que era para pueblos originarios y rurales, y acá estamos trabajando dentro del Instituto de Vivienda. Esta es una mesa de trabajo con la comunidad y vecinos en el mismo barrio, que construimos comedores, un comedor común, todo un trabajo comunitario. Y esta es una mesa política que en ese momento también teníamos un gobierno nacional y un gobierno municipal que apoyaba toda esta gestión. Y participaba de la mesa política, ahí está el intendente de ese momento, y están todos los actores que formaban parte del barrio intercultural. Este es un plano, hicimos muchos de estos planos. Está hecho a mano, pintado en pinturita y plastificado, porque el clima ya para tratarlo en obra y eso no daba. Y bueno,
y todo el tema de empezar a leer planos, ¿no? Por parte de los vecinos y la comunidad que se habían conformado en cooperativas porque lo pedía el Estado, pero no es que ellos hayan tenido costumbre de trabajar de esa manera. Acá estamos marcando el territorio porque salió el crédito para las viviendas, pero este es una de las primeros inconvenientes también que tuvimos, no estaba marcado el territorio. Habíamos hecho un proyecto que no es una cuadrícula, sino que tiene todo otro pensamiento, y había que marcar los espacios de uso porque esta es tierra comunitaria, no es tierra no es tierra colectiva, ni PH, ni privada, o sea, es tierra comunitaria, una experiencia totalmente distinta. Lo marcamos nosotros mismos. Hicimos los prototipos de vivienda, esta es la vivienda natural, teníamos varios prototipos. Esto es todo construido por las cooperativas que se armaron ahí. Apareció también, bueno, otra articulación con el Estado, el Espacio Inca, y filmaron una película con la experiencia. Estos otros prototipos de vivienda que diseñamos en los talleres. Esta es la visibilización que, paralelamente a esto, lo que hacíamos era mostrar todo lo que estábamos realizando en marchas, no solo Vecinos Sin Techo y Comunidad, sino que había otras cooperativas menores de trabajo que se sumaban. Y esta es una visibilización cuando fue el gobernador, porque no teníamos infraestructura. Los primeros financiamientos salían para casas, pero sin infraestructura. Entonces teníamos que gestionar por otros lados, con provincia. Estas son las dos cooperativas de trabajo que armamos para las primeras 56 viviendas. Visitas que tuvimos, como Tati Almeida, Juan Grabois ahí empezó a ir, estuvo allá 2 o 3 años trabajando en San Martín. Las articulaciones con la escuela, la EPET 21, porque la escuela, el barrio intercultural es un proyecto más integral de educación, salud, bueno, agroalimentario, tiene como varias áreas productivas también, y trabajamos con el EPET, la EPET 21, con el INTI. Esta es una de las primeras huellas del barrio tomada desde arriba, y después de esta primera etapa de 56, en el 2015 firmamos las 100 viviendas, un convenio de 100 viviendas para el barrio intercultural, 50 para la comunidad, 50 para vecinos. Y antes de comenzar la obra vino el cambio de gobierno nacional y municipal. Entonces lo que pensamos es, o nos agrandamos, o pensamos algo nuevo, o esto seguro que no va a seguir de la misma manera. Teníamos razón. Y bueno, acá cambiamos. Lo que hicimos, Vecinos Sin Techo, porque nos diferenciamos con la comunidad en que somos dos culturas distintas, tienen su manera de producir, su manera de trabajar, y este es el prototipo RUCA que diseñó la misma comunidad. Y nosotros diseñamos el prototipo de vivienda semilla, con crecimiento, vivienda en seco, una serie de cosas que no tengo tiempo para contarlas todas. Entonces armamos un clúster, dijimos clúster, armemos algo grande, clúster de viviendas. Llamamos a todos los responsables de la emergencia habitacional en San Martín de los Andes, acá está la intendenta, a los privados, corralones. Bueno, hicimos como una alianza desde vecinos con un equipo técnico desde vecinos interdisciplinario, para que todos aporten, porque para esta nueva etapa de 100 viviendas, ¿no? Los financiamientos no venían con actualizaciones como el reconstruir que después tuvimos. Eran desembolsos fijos y teníamos que llegar a determinados porcentajes que sin actualización era muy difícil llegar a esos porcentajes. Más difícil fue que lleguen los financiamientos, que lleguen los desembolsos. Pero bueno,
llegó el primero. Este es en nuestro lugar de trabajo, construimos una unidad productiva y capacitamos desde el clúster, todo esto con el primer financiamiento, con el primer desembolso, que era la mitad de la plata sí, ya. Ah, bueno. Bueno, esta es la vivienda semilla, la que se hizo allá, en este primer desembolso de las 100 viviendas. Todo esto lo construimos con ese primer desembolso. Llegó una adenda en algún momento y se entregaron las casas, estas. Y bueno, acá acompañamos al alisamiento del agua, todo lo que sea visibilizar y apoyar al pueblo mapuche en San Martín de los Andes, que también está bastante vapuleado, lo acompañamos. Y acá esto es la hecatombe, o sea, creo que 2017 llegó el último desembolso, se decidió comprar materiales y trabajar todo hacer mano de obra comunitaria, porque veíamos que no había agilidad en los desembolsos, y después de eso vino la pandemia. Entonces nos quedaron un año, no tuvieron ni siquiera acompañamiento técnico, yo no acompañé, y después se trabajó bajo protocolo, y bueno, llegó el 2021. O llegó el fin del 2020 y de nuevo retomamos el diálogo con Nación. Pues sí, me estoy apurando todo lo que puedo. Se retomó el diálogo y bueno, tuvimos el reconstruir, que vino a reconstruir todo lo destruido, ¿no? Así pudimos terminar esos prototipos que habían diseñado solos los vecinos sin techo. Y ahora estamos para terminar las 60 viviendas del reconstruir. Estas son todas las familias ahí abajo que están esperando recibir las últimas viviendas. Están terminadas y bueno, todavía no las entregamos las últimas. Esta es la huella, que ven que la huella ya se ve más grande, ya está casi terminado. Son 250 el total de las viviendas pensadas para el barrio intercultural. Hicimos por ahora 156. Y tenemos, esto es lo que construimos, a la izquierda están las 60 viviendas, ven que están en rojo y azul. Es una cosa que tuvo el reconstruir, no solo actualizaciones, sino también infraestructura. O sea, la verdad que fue un cambio total para la organización de obra, la administración, nos cerraban los números, o sea, para organizaciones sociales que no son empresas, que no tienen cómo bancar ciertas situaciones, pudimos con el reconstruir. Y tenemos tenemos tierras y tenemos proyectos, que esas que ven en fucsia son las 100 viviendas más que esperamos construir, donde 35 están bien fáciles porque están al lado de lo que construimos, y las otras 65 están como cruzando un río, pero está todo proyectado. Bueno, eso a las apuradas es el barrio intercultural. Gracias. Nos toca ahora compartir la experiencia de la favorita con Mariana Osorio, que es directora de Hábitat de la Municipalidad de Mendoza, y Fabiola Aliaga, que es jefa del Departamento Legal y Social del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos con Mariana, acá somos dos espacios institucionales diferentes, estamos provincia y municipio, porque la historia de alguna manera que vamos a contar lo más cortito posible, lo más sintético del conglomerado de La Favorita. Tiene una historia de 20 y tantos años, casi 25, y donde ha tenido intervenciones tanto del Estado provincial con Promeva, 4 Promeva,
y actualmente con intervención del BIRF. No sé qué quieren pensar. Vamos a ir cambiando entre las dos para ser un poco más dinámico. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hacerlo rápidamente, lo más importante para que quien no conoce la ciudad de Mendoza sepa que el conglomerado de Las Favoritas se encuentra dentro de la ciudad de Mendoza, capital de la provincia. La ciudad de Mendoza tiene una extensión pequeña y solamente el 30% de esa extensión en superficie es la mancha urbana y tiene el 10% de la población del total de la provincia. Tiene características muy particulares, todos habrán escuchado hablar de la ciudad oasis. Nosotros nos encontramos prácticamente en el piedemonte y dentro del piedemonte se encuentra el conglomerado. Este conglomerado se encuentra hacia el oeste, tiene características muy particulares en cuanto a sus límites y a sus formaciones. Es una mancha no muy irregular y a su vez es el 20% de la población de la ciudad. Dato no menor para entender la magnitud y las características de las obras que han ido suscitando en ese lugar. Podemos decir que sus bordes son los que van limitando las obras, porque nos encontramos con el Parque General San Martín, nos encontramos con el ex Autódromo Provincial, que son los bordes más fuertes, nos encontramos con los cauces aluvionales, porque estamos en un sector de piedemonte, y nos encontramos con un corredor turístico, que es el que va delimitando el barrio. Bueno, para entender un poco por qué es para nosotros tan importante este proyecto y lo que marca digamos, en las intervenciones estatales esta experiencia, vamos a recorrer un poco la historia. Nosotros no hablamos de vivienda, en este caso vamos a hablar de consolidaciones. Es un proyecto básicamente de consolidación, más allá que hayan intervenciones del Estado también con vivienda. Es una historia de ocupaciones, como pasa con terrenos como el Piedemonte nuestro, y comienza más o menos en la década del 50, de 1950, muy parecido a la experiencia que mencionaron recién de Villa Tranquila, con fábricas extractivas que habían en la zona, donde las familias se instalan en principio en función del trabajo y se colocan en los alrededores, y eso fue creciendo muy lentamente en ese periodo. Por supuesto, carentes de absolutamente todo, están del centro, digamos, de la ciudad de Mendoza, ¿a cuántos kilómetros? ¿3 serán? 5 kilómetros. De la zona servida de la ciudad de Mendoza. Durante todo este periodo, las familias no contaron, las familias que se localizaron en ese lugar, por supuesto, sin ningún tipo de servicios. Hasta que llega, el hito fuerte también fue el exilio masivo que hubo por la dictadura militar en Chile, y habitaron el lugar muchos chilenos, líderes chilenos, líderes de comunidades chilenas. Eso le dio una impronta muy especial a la forma de organización del lugar y a las luchas que se comienzan por un espacio en el mundo y el derecho al suelo. Permitió una pelea muy interesante porque el Estado estaba absolutamente ausente y siguió ausente por mucho tiempo más, pero por lo menos pudieron, gracias a esa lucha, esa forma de organización, que fue una impronta que tuvo el territorio durante muchos años, que no los desalojaran, poder sostener el espacio ganado. El Piedemonte en general ha sido una tierra de nadie, porque es una zona que es muy agreste, semidesértica, muy hostil para vivir y muy frágil ambientalmente. Es una zona de cuencas, es una zona con riesgo aluvional, con cauces
Entonces, nadie quiere esa zona, o no la quería, ahora es otra cosa, pero en ese tiempo nadie la quería. Ahí van nuestros pobres, ahí van los excluidos de nuestra sociedad, ¿no? El tercer hito se establece en 1985, que tenemos un sismo, un terremoto muy fuerte en Mendoza, y comienza a verse cómo crece ese conglomerado en forma desmesurada. Si ustedes van viendo las fotos de cada año, van a ir viendo cómo se va generando la mancha. Recién empezamos. La mancha urbana, y eso voy a tratar de hacer más chiquito todavía. En el 2001 se profundiza aún más con la crisis, ¿no? Y bueno, la década del 90 fue muy fuerte también con la mercantilización de los servicios, la exclusión de las familias que no podían pagar alquileres y demás, incrementó exponencialmente en la zona. En 1985, como para que tengamos una idea, este conglomerado estaba conformado por 8 barrios aproximadamente, eran los que más o menos estaban relevados. Hoy en día estamos hablando de 39 barrios. Entonces, como dijo Mariana recién, constituye el 20% de la población de la ciudad de Mendoza, y en este espacio, de la totalidad de los barrios populares que tiene la ciudad de Mendoza, el 70% está localizado en este conglomerado. A partir del año, digamos, de fines del año 90, el Estado comienza a aparecer ya no como un ente regulador del espacio, es decir, intentando desalojar a las familias, y hablo básicamente del Estado municipal en ese momento, pero no creo que haya estado ajeno el Estado provincial, porque era una tendencia considerar que las familias no debían quedarse en esos lugares, que tenían que ir sino a viviendas nuevas, con una lógica justamente que va en un sentido que no es el que pueden las poblaciones de los sectores populares como los que tenemos nosotros. En el 96-97 comenzó una política que se llamaba, un programa que era de reordenamiento de la Favorita, y en ese marco aparece después el financiamiento Promeva. Es cuando el Estado, después de 50 años, comienza a tener una presencia fuerte en el desarrollo de las políticas urbanas en ese sector. En este marco se hizo Promeva 1, 2, 3 y 4 hasta el año 2015 aproximadamente. Y lo importante acá es que hubo un sostenimiento de esa política a lo largo de los 23 años, en donde el trabajo municipio y provincia tuvieron una muy buena articulación con todas las deficiencias que tienen nuestras instituciones a la hora de articular. Y después aparece, digamos, el financiamiento BIRF, que es un poco lo que va a hablar. Hemos acortado, no sé si es posible acortar más. No sé si vamos a llegar a las conclusiones. Bueno, ahí vemos en esa mancha rápidamente, un poco lo que dijo Fabiola, la intervención de todos los Promevas y todos los barrios que fueron formulados por el IPB, todo a nivel provincial. Y acá, en esta mancha roja, es donde aparecemos nosotros como municipio, con una formulación que se inicia en el año 2017, todas las gestiones, en conjunto, una formulación hecha por el municipio y financiada por el BIRF, que actualmente está en ejecución. Llevamos el 92%, 93% de la obra prácticamente terminada. Y esto ha significado, en su proceso de formulación, cerrar los puntos periféricos que iban quedando, ¿no? Rápidamente, para poder intervenir estos barrios, que fueron los últimos, el principal problema que teníamos eran los riesgos socioambientales, porque habían situaciones muy específicas y muy concretas, como líneas de alta tensión cruzando por los barrios, como basurales a cielo abierto en los cauces, como las líneas del autódromo y demás, que empezaban a abrir su extensión.
Pero nuestro principal desafío como unidad ejecutora municipal terminó siendo una fortaleza para poder llevar adelante la obra. Nosotros fuimos la primera unidad ejecutora en la provincia a nivel municipal y una de las primeras en el país financiadas por el BIRF. Esto hizo, me quiero detener un poquito acá, me voy a tomar de los 2 minutos, 3, para explicar que esto es lo más importante, más allá de que rápidamente voy a mostrar la obra, pero creo que esto es lo más importante que a nosotros nos ha tocado vivir, porque esto ha permitido que institucionalmente el municipio, que es gubernamentalmente lo más chiquito, tenga que refuncionalizarse a partir de procesos y de exigencias por primera vez. Lleva a un trabajo muy en equipo, un trabajo hecho de corazón, con mucho esfuerzo, con estructuras nuevas, al frente de una obra gigante para la escala municipal, con financiamientos muy grandes para administrar, que ponen sobre la mesa que todas las unidades más chicas, si nos ponemos la obra en el corazón, la podemos sacar para adelante. Y eso tiene que ver con un montón de cosas que no tengo tiempo para mencionar, que las tengo todas muy detalladamente escritas, pero que tienen que ver con el trabajo que se viene haciendo desde hace, porque si no, no se hubiera podido, desde hace muchos años, un poco como lo explicaba Fabiola, hace 20 y pico de años que el municipio trabaja en el conglomerado de La Favorita, de distintas maneras, con recursos propios, con recursos nacionales en alguna oportunidad, pero que son los que te permiten llevar a formular una obra de estas características. Esta obra nace en el municipio, se ejecuta desde el municipio, con el apoyo de la Nación, por supuesto, y con el apoyo del Banco Mundial, pero se ejecuta con herramientas propias, o sea, caminando, con herramientas de reconocimiento, con herramientas del compromiso y la palabra hacia el vecino, con todo lo que significa este tipo de obra. Para poder hacer esta formulación, nosotros tuvimos que armar un equipo. A mí, a nivel personal, me tocó estar trabajando en un promedio A4 con el IPB, también en la capital. Entonces, me dio la posibilidad de poder trasladar a la unidad ejecutora a la que ahora pertenezco todas esas necesidades que tienen que llevarse a cabo y que se tienen que efectivizar para poder sacar la obra adelante, desde la formación del equipo de campo, desde explicar a una nueva institución qué es un programa de estas características, donde una institución municipal ejecuta una obra pública con otra mirada. Entonces llevar el programa de hábitat a la obra pública es muy complejo, porque esa mirada no existe desde el municipio, o no existía. Ha sido un trabajo difícil, con muchas idas y vueltas, pero que lo venimos llevando adelante. Hace 32 meses que lo estamos ejecutando, con todo lo que significa trabajar en esta obra de estas características, pero que nos ha servido para poder avanzar y para poder crecer institucionalmente, eso no tengo la menor duda. Y muy rápidamente voy a decir de qué se trata la obra, porque no tengo más tiempo, pero la formulación se basó en 3 ejes, un eje de urbanización, infraestructura y servicios, como cualquier PROMEVA, en un territorio muy complejo. Muchos o algunos de los que están acá han tenido la oportunidad de ir y saben de lo que estoy hablando, geomorfológicamente muy complicado. Y después tenemos el otro eje para nosotros sumamente importante, que es la consolidación de los espacios comunitarios. Hemos logrado 7 espacios, la conformación de 7 espacios, y el tercer eje, que es la obra de impulsión de agua, muy importante también para el barrio.
La urbanización que intervenimos nosotros la componen 11 barrios. Es prácticamente el 25% de la población de La Favorita. Y bueno, ya prácticamente la tenemos terminada. La conformación de los 7 espacios son 52.000 metros cuadrados, donde tenemos diferentes tipologías de espacios comunitarios, donde hemos intervenido principalmente la plaza del conglomerado, que es la Plaza Aliar, que es la mitad de estos 52.000 metros cuadrados. Y es una plaza con características muy particulares porque es la obra de toda La Favorita. O sea, ahí se hacen todas las actividades culturales, sociales, de todo el conglomerado. No tiene escala barrial, tiene otro tipo de escala. Para los que conocen Mendoza, es la mitad de la Plaza Independencia. Y fue todo un desafío llevarla adelante porque esto se gesta a partir del 2017 con la Universidad de Harvard en un concurso con perspectiva de género, cuyo resultado de ese concurso es lo que se terminó plasmando en la obra. Y ha sido un desafío importante porque hemos podido lograrlo. Después tenemos otras plazas de escalas más chicas y después tenemos un espacio deportivo. Hemos recuperado un espacio deportivo que tiene 18.000 metros cuadrados con un par de canchas. Ya termino. Y la otra obra muy, muy importante es la obra de impulsión de agua. Nosotros estamos haciendo una cañería de impulsión que son 5,5 kilómetros, con una diferencia de altura de 180 metros, para que entiendan, sale desde Alto Godoy y termina en una cisterna para poder abastecer y complementar a la cisterna existente y que vamos a poder abastecer las redes de agua que estamos haciendo. Es una obra compleja, muy compleja y sin precedentes en la provincia, por los 180 metros que tiene de desnivel desde donde sale hasta donde llega. Bueno, esto es parte de la obra, de la planta potabilizadora, de la cisterna. Muy rápidamente es las fotos del antes y del después de algunos espacios, de algunas calles, de algunas conformaciones, con nuestra montaña por atrás para que entiendan el lugar de donde les estoy hablando. Y después, rápidamente, decir que de todas las conclusiones que podemos sacar y que hemos estado inclusive charlando y debatiendo muchas veces en conjunto con la provincia, lo más importante es poder lograr la articulación entre los estados municipales, provinciales y nacionales, por supuesto, para poder, primero, tener estos financiamientos, segundo, para poder coordinar las obras que realiza la provincia dentro de un lugar que en definitiva después le queda al municipio y que muchas veces cuando esas coordinaciones no son muy fluidas, las obras, cuando el municipio las tiene que llevar hacia adelante, las tiene que conocer. Entonces es importante que todas las instituciones articulen en este tipo de obras para poder seguir entendiendo que la obra no termina cuando se vence un contrato, sino que la obra termina cuando el vecino está en condiciones de recibirla. Sí, queríamos, porque se nos pasó, no sé si en la Filmina 2, estaba claramente que habíamos dicho que de los 39 barrios que conforman el conglomerado, ahora estamos hablando de 4.500 lotes aproximadamente, familias, y un poquito menos de lotes, son cerca de 25.000 habitantes aproximadamente de la zona. 31 de los barrios han sido intervenidos, es decir, de los 38, 31 ya han sido intervenidos y tienen el acceso a los servicios, al equipamiento comunitario, a mejorar sus condiciones de vida y que ha abierto también la posibilidad a poder entrar otros programas, porque cuando se logra
acceder a servicios básicos, entran también programas como en el caso nuestro en este momento, que es un programa provincial, que es de mejoramiento de la vivienda, donde se puede atender el déficit cualitativo. Entonces, contando con esos elementos, la gente también, de otra manera, accede a un hábitat digno, no solamente a los servicios. Seguimos planteando que el desafío es el de la tierra, el acceso a la tierra, que es muy difícil. Vamos atrás, porque todo este proceso de consolidación significa que fuimos atrás, que no pudimos llegar antes para que la gente no tuviera que acceder a la tierra ocupando. Pero bueno, es un proceso también al que tienen derecho la gente de elegir el espacio. Bueno, muchas gracias. Bueno, cerramos así este panel. Gracias por ajustarlo. A veces es muy injusto ajustar muchos años de trabajo a pocos minutos de presentación. Solo una nota respecto de la composición de este panel. Tuve el placer de compartirlo con todas mujeres y el rol vital de las mujeres en la gestión de políticas públicas de vivienda. Muchas gracias a toda la mesa y agradecemos no solo a la mesa, sino también a todos los expositores por dedicar su tiempo, esfuerzo y conocimiento a este encuentro. Cada pregunta formulada, cada respuesta compartida nos acerca un paso más a la construcción de un futuro que garantice el acceso justo al hábitat para todos. También agradecemos a todos los participantes que han realizado un gran esfuerzo para estar hoy aquí. Este Encuentro Nacional de Hábitat no es solo un evento, es un compromiso compartido con la creación de comunidades resilientes, inclusivas y sostenibles. Los instamos a seguir participando activamente, a compartir sus ideas y experiencias y a construir unidos un futuro donde cada individuo tenga acceso a un hábitat digno. Gracias por su atención y participación activa. Muchísimas gracias.